Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso. Hoy vamos a profundizar aún más en un tema que, como dije antes, ha estado generando un torbellino de opiniones y controversia en el mundo del espectáculo turco y más allá, la supuesta explosión de Demet Özdemir por la negativa de Can Yaman a besarla en pantalla. Como vimos en el vídeo anterior, este rumor ha cobrado vida propia, alimentado por fragmentos de entrevistas, tweets no verificados y la implacable maquinaria de las redes sociales. Pero en esta ocasión, no solo vamos a repasar los hechos conocidos y las especulaciones que circulan, sino que también vamos a sumergirnos en las complejidades de las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento, la presión mediática sobre los actores, las expectativas del público y sobre todo, la importancia del consentimiento y el respeto en el lugar de trabajo, incluso cuando ese lugar es un set de filmación. Así que abróchense los cinturones, porque esta vez vamos a ir mucho más allá de la superficie del chisme y a explorar las implicaciones más profundas de este controvertido tema. Y como siempre, antes de que nos adentremos en este laberinto de información, quiero recordarles a los nuevos miembros de la familia que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y, a veces, un poco picante como este. Bien, ahora sí, manos a la obra. Para comprender realmente la magnitud de este rumor y su impacto, es fundamental que recordemos el contexto en el que surgió. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en los corazones de millones de personas gracias a su interpretación de Sanem y Can en la exitosa serie Erkencikus. La serie, un torbellino de romance, comedia y drama, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas y referentes de la televisión turca. La química entre Demet y Can en pantalla era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos y por supuesto sus besos transmitían una pasión y una conexión que traspasaban la pantalla, haciendo creer a muchos fans que su romance era real. Y es precisamente esa ilusión, esa fantasía alimentada por la propia serie, lo que hace que cualquier indicio de tensión o desacuerdo entre ellos fuera del set resulte tan perturbador para el público. El problema es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Los fans absortos en la magia de la serie a menudo olvidan que Demet y Can son, ante todo, actores que interpretan un papel. Y que, al igual que cualquier otro profesional, tienen sus propias vidas, sus propias opiniones y sus propios límites. El rumor de la explosión de Demet, como ya mencionamos, se basa en la supuesta negativa de Can a participar en escenas de besos con ella. Algunos medios y redes sociales han sugerido que esta negativa generó una fuerte reacción por parte de Demet, quien consideraba que Can estaba siendo poco profesional y que su actitud estaba perjudicando la calidad de la serie. Sin embargo, es crucial recalcar que no existe evidencia sólida que respalde esta afirmación. No hay declaraciones oficiales de Demet, ni de Can, ni de miembros del equipo de producción que confirmen este supuesto incidente. La mayor parte de la información que circula son especulaciones basadas en rumores y suposiciones. A pesar de la falta de pruebas concretas, el rumor ha prendido como la pólvora en las redes sociales, generando un intenso debate entre los fans de ambos actores. Y es aquí donde la situación se vuelve aún más compleja y donde es necesario analizar las diferentes perspectivas y argumentos que se han planteado. Por un lado, están los fans que defienden a Demet, argumentando que, como actriz profesional, ella tiene derecho a esperar que sus compañeros de reparto cumplan con su parte del trabajo, lo que incluye las escenas románticas necesarias para la trama. Algunos incluso señalan que la negativa de Can a besarla, si es que realmente ocurrió, podría interpretarse como una falta de respeto hacia su trabajo y hacia su persona. Además, algunos fans de Demet han recordado que en el pasado, Can Yaman ha sido criticado por su actitud percibida como arrogante o machista. Estas críticas, aunque no relacionadas directamente con este incidente, han influido en la forma en que algunos perciben sus acciones, interpretando su supuesta negativa a besar como una muestra más de su presunta falta de respeto hacia las mujeres. Por otro lado, están los fans que defienden a Can, argumentando que él tiene derecho a elegir qué tipo de escenas quiere filmar, especialmente si se siente incómodo con ellas por razones personales o religiosas. Algunos señalan que Can es un hombre de principios y que no debería ser juzgado por defender sus creencias. También se ha mencionado el hecho de que Can ha expresado en varias ocasiones su incomodidad con la excesiva sexualización en algunas producciones, y que su negativa a besar en algunas escenas podría estar relacionada con esta postura.
Además, algunos fans han recordado que Khan ha trabajado duro para cambiar su imagen pública y ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales y con el empoderamiento femenino. En este punto es fundamental que nos detengamos a reflexionar sobre un tema clave, el consentimiento. En cualquier ámbito laboral y especialmente en la industria del entretenimiento, es fundamental que todas las personas se sientan cómodas y seguras. Esto implica que los actores y actrices deben tener la libertad de expresar sus límites y de negarse a participar en escenas que les resulten incómodas o que vayan en contra de sus principios. El consentimiento es un derecho fundamental, y nadie debería ser presionado o forzado a hacer algo que no quiere hacer. En este sentido, si Can Yaman realmente se negó a besar a Demet Özdemir por razones personales, tenía todo el derecho a hacerlo. Y Demet, a su vez, tenía todo el derecho a expresar su opinión al respecto siempre y cuando lo hiciera de manera respetuosa y profesional. Sin embargo, es importante recordar que la percepción de una situación puede variar de una persona a otra. Lo que para una persona puede ser una simple incomodidad, para otra puede ser una experiencia traumática. Por eso es fundamental que exista una comunicación clara y abierta entre los actores y el equipo de producción para evitar malentendidos y para garantizar que todas las personas se sientan respetadas y valoradas. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. La sociedad turca, como muchas otras sociedades, tiene sus propias normas y valores en cuanto a las relaciones interpersonales y la expresión de la sexualidad. Lo que puede ser considerado aceptable en una cultura, puede ser considerado ofensivo en otra. Por eso es fundamental que seamos cautelosos al juzgar las acciones de los actores y que tengamos en cuenta el contexto cultural en el que se desenvuelven. En definitiva, el rumor de la explosión de Demet Özdemir por la negativa de Can Yaman a besarla es un ejemplo más de cómo las redes sociales pueden distorsionar la realidad y crear conflictos donde no los hay. Si bien es cierto que puede haber habido tensiones entre los dos actores, no hay evidencia de que Demet haya tenido una reacción airada o confrontacional. Lo que sí ha habido es una intensa defensa por parte de los fans de ambos actores, cada uno argumentando a favor de su ídolo. Y es precisamente esta polarización la que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la tolerancia en nuestras interacciones online. En lugar de alimentar el drama y la controversia, deberíamos centrarnos en apreciar el talento y el trabajo de Demet y Can. Ambos son actores talentosos que han logrado cautivar al público con sus interpretaciones. Y como seres humanos merecen ser tratados con respeto y dignidad. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. También es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a proteger su privacidad. En lugar de juzgar sus acciones, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Y sobre todo, recordar que la realidad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que aparenta. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado aún más informativo y profundo que el anterior. Hemos analizado a fondo el rumor de la supuesta explosión de Demet Özdemir por la negativa de Can Yaman a besarla, explorado las defensas de ambos actores, reflexionado sobre la importancia del consentimiento y el respeto en el lugar de trabajo y considerado el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que Demet tenía derecho a estar molesta si Can se negaba a besarla? ¿O creen que Can tenía derecho a defender sus principios? ¿Cómo creen que la industria del entretenimiento puede garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los actores y actrices? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.